El 28 de junio de 1914, a las 11 de la mañana, por las calles de Sarajevo, es conducido en auto el archiduque de Austria, Francisco Fernando, y su esposa Sofía Chotek. Van paseando por la ciudad y de repente se escuchan disparos, gritos y algunos disturbios. Tiran una bomba adentro del auto en donde va el archiduque la toma y la arroja hacia atrás. La explosión produce varios heridos. El chofer del auto, desesperado, acelera y empieza a meterse por las calles, pero como es una ciudad que no conoce, se pierde. Pasan por un café en donde está Gavrilo Princip, un joven extremista serbio de 19 años. El chofer detiene el auto y pone marcha atrás para retomar el rumbo. Princip saca su arma, se acerca y dispara contra el archiduque. Primero dispara contra el archiduque y después vuelve a disparar, pero la bala rebota y pega en su mujer. A los 20 minutos los dos mueren en el lugar en donde les dispararon. Siempre se dijo que en esa fecha empieza la Primera Guerra Mundial. Y con ese hecho también comienza la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿por qué? Eso es lo que vamos a intentar dilucidar en esta clase. Vamos a encontrar que hay causas más cercanas y hay causas más lejanas. Lo primero que vamos a hacer es meternos en las causas más cercanas. En este mapa caricaturizado, algo muy común en la época, ustedes van a encontrar cuáles son las potencias, los estados que a principios del siglo XX concentran la mayor cantidad de poder. Bueno, Rusia es uno de ellos. Alemania, Prusia es otro de esos grandes estados. Francia siempre va a tener un poder desequilibrante también dentro de Europa, y lo mismo que Inglaterra o el Reino Unido. Las causas de que la guerra comience con el asesinato, hay que retrotraerse en algunas cuestiones hacia atrás. El Imperio Austrohúngaro, que depende mucho de Alemania, en 1908 suma a su territorio, y ahí lo pueden ver bien claramente, encerrado en círculo, el territorio de Bosnia-Herzegovina. Fíjense también cuáles son los países que están alrededor, ¿no? Serbia, Montenegro, Bulgaria, Rumania. Y fíjense, si van un poquito más arriba, van a ver parte de Rusia también. Rusia, que esto de la anexión del Imperio Austrohúngaro ciertamente lo pone en alerta, pero también hay otra cuestión importante, que gran parte del territorio, fíjense ahí debajo de donde está marcado, esa parte que está en blanco que dice Ottoman Empire, está hablando del Imperio Otomano, ¿no? Que es gran parte de Turquía. Entonces Rusia ve acá una oportunidad interesante. Si logra unir esos países, a Montenegro, a Serbia y Bulgaria, puede primero ejercer una presión para luchar en conjunto con Grecia, que fíjense que está debajo, y expulsar a los turcos de esa zona. Y después, en una segunda etapa, puede empezar a generar algún desequilibrio al Imperio Austrohúngaro. Por eso se forma la Liga de los Balcanes en 1912 y se conoce esto como la Primera Guerra Balcánica, que es cuando Grecia, Serbia, Montenegro y Bulgaria expulsan a los turcos del territorio europeo.
Pero en 1913, una vez que se expulsa a los turcos, viene la Segunda Guerra de los Balcanes. ¿Y en qué se va a basar? En que se van a pelear entre estos mismos países, entre Montenegro, entre Serbia, entre Bulgaria. Y acá uno de los países que más crece es Serbia. Y una de las apetencias de Serbia en este momento es anexar Bosnia, sacársela al Imperio Austrohúngaro y anexarlo a su territorio. Si ustedes se fijan, estamos acá siempre en un doble juego. Por un lado, el rey de Serbia, Pedro I, es apoyado por Nicolás II de Rusia. Y por el otro lado, Francisco José I, emperador austrohúngaro, es apoyado por Guillermo II de Alemania. Digo, las dos grandes potencias en este juego son Alemania y Rusia. Y quienes hacen frente a este conflicto están siendo Serbia y Austro-Hungría, y el Imperio Austrohúngaro. Y en junio de 1914, en Sarajevo, matan al archiduque Francisco Fernando, que es familiar directo del emperador Francisco José I, y así como el emperador es una persona de edad avanzada, todo hace pensar, y de alguna forma está ya determinado, de que quien va a continuar el reinado del Imperio Austrohúngaro va a ser el archiduque Francisco Fernando. Por eso el asesinato en Sarajevo por parte de nacionalistas extremistas serbios genera rápidamente una polvoreda y un conflicto muy rápido. ¿Y qué es lo que sucede? El Imperio Austrohúngaro le declara rápidamente la guerra a Serbia. A Serbia, a su vez, lo está apoyando Rusia. Alemania, en consonancia con Austro-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Pero empieza a haber un movimiento de declaraciones de guerra y los países europeos del occidente europeo tampoco se van a quedar detrás. Por eso Francia empieza a ver ahí un movimiento, Alemania empieza también a generar un movimiento, y en un momento de confusión, pero que se esperaba, porque Alemania y Francia ya habían tenido una guerra, la guerra franco-prusiana, en 1870, ambos se declaran la guerra. Alemania, para movilizar sus tropas y estar más cerca de la frontera con Francia, invade Bélgica. Cuando Alemania invade Bélgica, aparece Inglaterra, que le declara la guerra a Alemania. Esto sucede entre junio y agosto de 1914. Y acá ya comenzamos con los primeros movimientos de la Primera Guerra Mundial. En su momento no se conocía como Guerra Mundial, se conocía como la Gran Guerra, porque indudablemente involucraba a muchos países, pero vamos a ver que después toma el nombre de Mundial. ¿Por qué? Primero porque se va a pelear en diversos continentes, y después porque estas alianzas van a generar a su vez otras alianzas dentro de Europa, en África, en América, en Asia, en donde los países se van a ir definiendo hacia un bando o hacia otro, y por eso se considera, un tiempo después, de que estamos hablando de una Primera Guerra Mundial. Una primera guerra de este tipo de características que involucra continentes, países de diversas latitudes de nuestro planeta. Esas son las causas cercanas, pero ahora vamos a analizar algunas causas que son más lejanas, y esto es lo que trabaja principalmente Bianchi en el artículo que estuvimos viendo. Primero, ¿cómo está Europa, cómo está el mundo a principios del siglo XX?
Bueno, tenemos un mundo europeo y americano y en Estados Unidos que está densamente poblado. Atención con esto, no estamos hablando de la densidad de población de hoy, que es muy superior. Pero fíjense estos números. Europa en 1800 tiene 200 millones y en 1900 duplica y por más los millones de habitantes. Entonces hay una superpoblación. Ustedes ven, y nosotros en Argentina y en nuestra zona, en el departamento castellanos, está claro que mucha de esa densidad de población que crece en Europa se va a trasladar hacia América, ¿no? Eso lo vemos claramente con las inmigraciones europeas. Ese es un panorama. La otra cuestión es que estamos hablando de un mundo que está muy conectado. Los barcos ya son barcos a vapor, son barcos frigoríficos, eso hace que se han modificado las economías. Por ejemplo, nuestro país, hasta que no aparece el barco frigorífico, no puede exportar carne de la forma en la que sí lo puede hacer una vez que aparece el barco frigorífico, y eso abre posibilidades productivas, comerciales y demás. Lo mismo con el auto, que si bien es incipiente, pero empieza a tener un apogeo bastante importante. Los trenes ya vienen revolucionando el mundo desde 1840, ya vienen revolucionando los tiempos y las comunicaciones. Y acá aparecen el teléfono, primero el telégrafo y después el teléfono, ¿no? Algo inédito en la historia de la humanidad. Ustedes fíjense que con estos elementos, dos personas que están separadas por miles de kilómetros pueden comunicarse al instante, algo que no se podía hacer, no se había podido hacer hasta ese momento en toda la historia de la humanidad. Estos son cambios profundos. Parece, bueno, apareció el telégrafo, apareció el teléfono, pero en realidad siempre tenemos que buscar y entender que estos cambios producen cambios culturales, históricos, sociales, políticos. La otra cuestión es que el mundo está bastante bien dividido económicamente, y esto tiene que ver con la segunda fase de la revolución industrial, que podemos ubicarla aproximadamente ahí en mediados del siglo XIX, en donde el mundo va a empezar a decodificar, va a empezar a configurar zonas económicas. Y ahí nosotros vamos a poder ver la definición clásica de países centrales y países periféricos. ¿Cuáles son los países centrales? Los países productores de productos elaborados, principalmente. ¿Cuáles son los países periféricos? Los países productores de materias primas. Hay casos en los cuales se combinan las dos cuestiones. Por ejemplo, Estados Unidos, donde es un productor de productos elaborados, pero a su vez es un gran productor de materias primas. Entonces acá podemos ver, ¿no? Europa, los países productores de manufacturas, si se quiere, y por ejemplo en el caso de Sudamérica, todos los países conforman eh, una parte periférica del mundo en cuanto a la producción de materias primas.